Bé, doncs, com us han dit, són les paraules del pastor Víctor Hernández. Quan un pastor prepara una predicació, també la prepara pensant en les persones concretes que li escoltaran, sobretot quan les coneix, no? O sigui que penseu que és el que ell ha escrit pensant en vosaltres. Així que quan ell estigui bé, segur que li podreu agrair, també agrair-li tot el temps que ha estat amb vosaltres treballant. El Evangelio de Jesucristo es el don de Dios, ciertamente, pero es un don que se nos muestra como el don más incongruente porque es dado a quien no lo merece, de una manera que resulta imposible de asimilar ni de aceptar. El don de Dios, que es Jesucristo para el mundo, nos viene dado como un regalo, pero de una manera tan insólita que nos resulta un exceso, una auténtica desproporción, y no podemos vivir con el exceso cada día. No podemos tolerar siempre lo desproporcionado. Esta es la problemática a la cual se enfrenta Pablo cuando escribe la carta a los Gálatas. La iglesia de Galacia, aquellas asambleas de fe por las que Pablo había pasado anunciando el Evangelio de Jesucristo y en las cuales había muchos judíos, no judíos, gentiles, ahora se planteaban la posibilidad de dar un paso que puso a temblar a Pablo. Estaban a punto de tomar una decisión que, según Pablo, representaría convertirse a un evangelio diferente, a un anti-evangelio. Esa decisión se derivaba de una enseñanza en la que insistían los cristianos ligados a la Iglesia Madre, a la Iglesia de Jerusalén. La enseñanza de que era necesario que los cristianos no judíos se circuncidaran para que así fueran unos cristianos plenos. Porque así se obedecía la Torá, la ley de Moisés, que eran las escrituras santas de Israel, el pueblo elegido de Dios. En realidad parece que esta decisión fue algo que se practicaba como un complemento importante, como una manera de hacer que los nuevos cristianos, para que fueran miembros de manera completa, con plenos derechos, porque en realidad se habían incorporado al judaísmo, porque eran seguidores de un judío llamado Jesús, porque le confesaban como Mesías, que significa Cristo, porque seguían las enseñanzas derivadas de unos apóstoles que también eran judíos. Incluso Pablo era un judío, y era un judío que provenía del grupo de los más celosos del judaísmo. Entonces, esto de la circuncisión les otorgaba lo más definitivo, la señal más radical, que era la circuncisión. Y aquí hay que notar el orden patriarcal, porque la circuncisión sola se lo pueden hacer los varones. Las mujeres aquí no contaban nada. A lo mejor era como si hoy en día se exigiera hacerse un tatuaje muy grande y muy evidente en el cuerpo, para que se vea que eres verdaderamente cristiano. Y contra esa decisión y contra esa enseñanza escribe Pablo una carta muy intensa, es una carta muy radical, al punto que les habla de este modo a sus lectores. Gálatas, insensatos, ¿quién os embrujó? ¿Quién os embrujó? Pablo les llama insensatos, necios, que no es un adjetivo ni bonito ni agradable de que te pongan. Pablo le dice a los creyentes de Galacia que están como hechizados, como quienes han sucumbido a la brujería. Es como si ya no fueran ellos mismos, están locos, pero es porque están poseídos por malos espíritus, porque les han arrebatado toda voluntad y conciencia al estar cerca de cometer un error tan terrible. Y aquí vemos el centro del Evangelio que Pablo defiende. Hemos mostrado ante vuestros propios ojos a Jesucristo crucificado. Esto resume el don de Dios, el regalo de su salvación por nosotros. Pero posiblemente nosotros hemos perdido esa dimensión del escándalo de este mensaje y que es lo que hace que el don de Dios sea algo terriblemente incongruente, excesivo. Nosotros pensamos en Jesucristo a través de las imágenes, como por ejemplo del cine o de las series de televisión. Actualmente podríamos pensar a Jesús como el de The Chosen. De manera que siempre es un tío enrollado, ¿no? Sabio, muy progre, incluso aparece un poco guapo, medio sexy.
Pero Jesucristo crucificado es la imagen de la locura y de la maldición. Y sobre todo, un crucificado solo puede verse como una maldición para el judaísmo, porque la muerte en la cruz es aquello que designa a alguien como un maldito de Dios. Lo dice en Deuteronomio 21, del 22 al 23. Pero aparece el complemento, un plus que se pone como algo necesario para poderse considerar un cristiano verdadero. En aquellos tiempos la circuncisión era una marca que te podía asegurar como miembro del pueblo elegido de Dios, como parte de Israel. Esto para nosotros se expresa en las señas de identidad, en el uso de las banderas o en las formas de diferenciar a las personas para definir quién es de los nuestros y quién pertenece a los otros. Es así como se generan las exclusiones, con el racismo, la homofobia, la aporafobia, que es el rechazo o el menosprecio a las personas pobres. Y es la manera como se establecen las diferencias, de una manera que otorga una superioridad de unos frente a los otros. Pero Pablo insistirá en que no es la ley lo que nos hace pertenecer a ese pueblo de Dios, sino que lo es la fe. Y lo explica con el ejemplo de Abraham, que es el ejemplo que mejor nos muestra que la fe bíblica es algo totalmente imposible. Bíblicamente hablando, la fe es algo que no puede ser, que no puede darse bajo ninguna condición. Por eso el ejemplo de Abraham, quien cree en Dios y confía en su promesa, en medio de toda ausencia de condiciones, porque él es viejo, muy viejo, es extranjero, puede ser rechazado, puede ser perseguido o encarcelado en cualquier país por el que pasa, tiene una esposa que es estéril y que se envejece sin que haya quedado embarazada, tuvo un hijo adoptado, el cual no será aceptado como el hijo de la promesa, porque debería nacer de Sara misma, y todo apunta a que Abraham ha vivido largos años como si fuera un hombre maldito, un hombre maldecido por Dios, como uno que no puede tener simiente, descendencia, viviendo bajo el signo de la maldición. Y aquí el relato bíblico nos hace mirar lo inconmensurable, casi de manera cómica, porque Abraham es muy viejo, es casi un pellejo humano, y toda su vida ha quedado como el fracaso absoluto para tener descendencia, ni un solo hijo. Pero Pablo nos dice que Abraham creyó en la promesa de Dios, en Génesis 15, una promesa que es todo lo desorbitante, todo lo desmesurado que uno puede imaginar. Le pide contar las estrellas del cielo, la arena del mar, para que vea cuán grande será su descendencia, su simiente, su semilla. Pero Abraham creyó, y esa fe es la confianza en la promesa, en la palabra dada por Dios. La fe es la entrega confiada. La fe es seguir caminando creyendo en esas palabras de Dios, esperando que lo imposible tendrá lugar en el porvenir, y por ello se convierte en el Padre de multitudes, en el Padre de Israel y en nuestro Padre también. Y aún mayor es la fe de Cristo, quien muere en la cruz como el abandonado por Dios, pero como el que se abandona a Dios, confiando hasta el final en su Padre. Esa es la fe que nos redime, esa es la fe que nos ha traído de la muerte a la vida. Y es por eso que Pablo habla con tanta fuerza y dureza a los creyentes gálatas. Si os circuncidáis, echáis por la borda lo fundamental, la gracia. La gracia recibida es inmensa, desmesurada, inmerecida, porque hemos alcanzado la justicia solamente por esa fe. La fe de Abraham, la fe de Jesucristo en su vida y en su muerte, que nos libera, que nos redime. Y por eso ocurre que nada importan ya las diferencias, ser judío o ser gentil, ser varón o ser mujer, ser rico o ser pobre, ser esclavo o ser libre, nada importa ya. Y esto es realmente decir que todas las relaciones sociales establecidas para darle una estructura normal al mundo, todas esas relaciones que marcan las diferencias y el lugar de cada quien, pues todo eso queda sin valor. Porque todo el valor está en el don inconmensurable que se nos ha dado en el Evangelio de Jesucristo. Y así somos bendecidos, así somos todas y todos llamados,
en esa gracia que nunca terminamos de entender y que no podemos reducir a ninguna medida. Que Dios nos bendiga siempre, como hijos e hijas de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que nos ayude a evitar las tentaciones de las señas de identidad añadidas, agregadas, para que podamos siempre quedarnos solamente con el don del Evangelio, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén.